Saludos, hoy estamos con un video más. Me imagino que ya habrás elegido la Biblia que vas a utilizar para comenzar a crecer en los caminos de Dios. Yo te recomendé la versión Reina Valera y ahora bueno, viene una cuestión muy importante que es la denominación o la iglesia en la que comúnmente todos aquellos que abrazan la fe en Cristo tienden a tener en sus propias vidas una congregación, un lugar donde reunirse, donde adorar a Dios, donde escuchar el mensaje de la salvación y donde compartir la fe cristiana. Pero actualmente hay muchas denominaciones cristianas dentro de la rama evangélica o protestante. Tal vez vos habrás caminado por las calles de tu ciudad y quizás habrás notado que hay muchos centros cristianos que tienen diferentes nombres. Por ejemplo, acá te muestro una imagen donde vas a poder ver los diferentes nombres con las que se hacen llamar estas denominaciones. Acá tenemos la primera, Iglesia Evangélica Pentecostal. Esto quiere decir que este tipo de congregación o denominación tiende más que nada a la búsqueda de los dones espirituales, o sea, de los regalos espirituales acerca de los dones que Dios le da a los creyentes o a los miembros de esa iglesia. Por ejemplo, esta denominación, esta iglesia, fundamenta su creencia en los dones de las sanidades, los dones de los milagros, de las profecías, de la palabra de ciencia, de la revelación, o sea, los dones que Dios da, o en este caso ha de dar a los creyentes dentro de esa congregación para que la iglesia se ayude mutuamente unos a otros. Pasemos a la otra imagen de la otra iglesia que vas a poder ver seguramente en tu barrio. Acá tenemos una iglesia cristiana bíblica baptista. Bueno, esta es una iglesia que no sé si habrá en tu barrio o no, pero bueno, si está en tu barrio esta iglesia, la iglesia baptista tiene que ver con la oposición acerca del bautismo de los niños, ya que los baptistas, ellos creen de que debe haber un segundo bautismo, o sea que hay que bautizarse siendo una persona mayor, así como hizo Cristo, como hizo Juan el Bautista. Pasemos a la otra imagen. Vamos a ver, acá tenemos otra iglesia de Cristo. Bueno, esto es a modo de ejemplo para que vos veas cómo se llaman o qué tipo de denominación o nombre tienen. Comúnmente en la parte del frente de la iglesia está el nombre de la iglesia, y esto es muy importante que vos lo notes si vos vas a escoger una iglesia donde te vas a comenzar a congregar, ya que en ese lugar el nombre de la iglesia dice mucho. Según lo que diga el nombre, vos te vas a dar cuenta qué es lo que se enseña adentro de esa congregación, y si no te das cuenta de lo que enseña dentro de la congregación, yo te aliento a que vos investigues, a que vos veas y busques información acerca de la iglesia antes de entrar a ese lugar. Acá tenemos una iglesia adventista. Esta es una iglesia también protestante, pero no es evangélica, sino que los adventistas creen que hay que descansar el día séptimo o el día sábado. Comúnmente los adventistas, ellos el día sábado no hacen nada, no trabajan, no encienden fuego y muchas otras cosas que ellos creen de que no hay que hacer porque así lo manda la ley de Moisés. No comen cerdo y muchas otras cosas que hacen a la fe de los adventistas. Esto no es una iglesia cristiana, pero sí es una iglesia protestante que ha nacido después de la Reforma. Sigamos viendo.
Acá tenemos otra congregación, Iglesia Evangélica Metodista. Bueno, la Iglesia Evangélica Metodista es una iglesia que basa su creencia y su crecimiento en cuanto a los métodos para el crecimiento espiritual de la iglesia y de los creyentes. También es evangélica. Ya vamos a ver más detalles acerca de esto. Acá tenemos, por ejemplo, una iglesia que tiene como título Iglesia Jesucristo Fuente de Vida. Es importante que vos te fijes porque acá habla de un fichero de culto. Eso quiere decir que la iglesia está registrada legalmente, tiene una personería jurídica, y comúnmente las iglesias cristianas tienen personería jurídica, o sea que se asocian o jurídicamente están representadas ante la sociedad como organizaciones sin fines de lucro. Esto quiere decir que prestan un servicio a la comunidad y de esta manera pueden funcionar. Son legalmente autorizados para funcionar, no como iglesias, sino como asociaciones. Vamos a ver acá tenemos la iglesia bautista, que es casi parecida a la baptista, porque ellos creen de que lo más importante es el bautismo en agua como experiencia primordial para los primeros pasos del cristiano. Acá tenemos otra que es el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Esta no es una iglesia evangélica, sino que es una iglesia de los Testigos de Jehová, la cual ya vamos a ver de qué se trata. Sigamos viendo. Acá tenemos una iglesia evangélica. Esta sí es una de las iglesias más difundidas, que es la iglesia de Filadelfia. También tiene su doctrina. Es importante que vos averigües, que preguntes antes de entrar a una iglesia qué tipo de doctrina tiene, qué tipo de enseñanzas, qué enseña el pastor, porque según donde vos estés vas a aprender una doctrina. Vos me dirás, pero ¿no hay una sola doctrina? No. Todas las iglesias tienen diferentes doctrinas. Algunas tienen la doctrina basada en la Biblia, otros tienen otros libros distintos a la Biblia que le añaden en la Biblia, otros le sacan textos a la Biblia, otros le ponen textos a la Biblia, y cada uno interpreta la Biblia a su manera. Acá tenemos la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es un nuevo movimiento, que es una mezcla de catolicismo, ritualismo, evangelismo, adventismo. Hay una mezcla en esta iglesia de un montón de cosas que obviamente no son bíblicas, y si vos comenzás a estudiar la Biblia te vas a dar cuenta que la iglesia de Jesucristo, o Jesucristo es el Señor del reino de Dios, no es una iglesia cristiana realmente. Acá vamos a ver un texto donde vamos a leer un poco para responder unas preguntas acerca de qué iglesia uno puede elegir para comenzar a reunirse, ser enseñado, adorar a Dios y crecer en la fe. Para responder a esta pregunta, primeramente debemos diferenciar entre denominaciones dentro del cuerpo de Cristo, sectas y falsas religiones no cristianas. Bueno, de esto hablamos un momento, como por ejemplo los Testigos de Jehová y los mormones, o los de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días o Reino Universal, que son iglesias que son sectas y no son cristianos. Los presbiterianos y luteranos sí son cristianos. Acá tenemos la iglesia de los presbiterianos y los luteranos. Son denominaciones cristianas. ¿Quiénes son los presbiterianos? Los presbiterianos es una doctrina que tiene como fundamento las enseñanzas de un monje llamado Calvino. Desde hace más o menos 500 años que Calvino desarrolló su doctrina, y él usa la doctrina de la predestinación. Calvino dice de que los hombres ya han sido predestinados desde antes de que el mundo fuera creado para heredar la vida eterna, y que también Dios ya ha predestinado los hombres que se han de perder. Esa es la doctrina calvinista. Así que es importante que vos lo entiendas, porque si te vas a congregar en una iglesia cristiana que tiene esta doctrina calvinista, van a enseñarte la predestinación y te van a enseñar de que vos
sos un predestinado y que tu salvación jamás se puede perder aunque peques. Obviamente esto es una falsa doctrina, aunque se encuentra dentro de las iglesias evangélicas. La iglesia luterana es otra cosa, también es importante porque tiene que ver con Martín Lutero, otro teólogo, escritor, que habló también de las cosas de Dios, escribió muchísimo, predicó y enseñó, y lo que él escribió fue las 5 solas, que son solo la fe, solo Cristo, solo la gracia, solo la gloria a Dios y solo la Escritura. Fundamentaba su doctrina en estos 5 puntos: la fe, Cristo, la gracia, la gloria a Dios y las Escrituras. Esto es importante que lo podamos entender entonces. Entonces hay iglesias presbiterianas evangélicas y hay iglesias luteranas. Según en la iglesia en la que vos entres, ahí vas a ser enseñado con una doctrina totalmente distinta una de la otra. Sí van a haber coincidencias en muchos puntos, pero te vas a encontrar con una doctrina, una enseñanza diferente. Bueno, acá tenemos las sectas. También se vas a encontrar con, por ejemplo, la secta de los mormones. La secta de los mormones es la secta fundada por José Smith. José Smith fue inspirado por el ángel Moroni, que le dio la revelación para escribir el libro del Mormón. José Smith dice que encontró unas planchas de oro y que el ángel Moroni le dijo que escribiese un libro. De ahí nace la doctrina de los mormones. La doctrina de los testigos de Jehová, que también es una secta y no es cristiana, esta es una doctrina fundada por Charles Russell y es antitrinitaria, o sea que los testigos de Jehová, ellos no creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y además dicen de que Jesucristo no es Dios, sino que Jesucristo era un ángel. Para los mormones, Dios es un ser humano. Estas son sectas, así que es importante que vos sepas diferenciarla. El surgimiento de las denominaciones dentro de la fe cristiana puede ser rastreado desde la Reforma Protestante. Estudia un poco acerca de la Reforma para que vayas introduciéndote en el tema antes de entrar a una iglesia. ¿Qué es la Reforma? Buscarlo en internet, conseguirte un libro y comencé a estudiar acerca de Lutero y Calvino. El movimiento de reforma de la Iglesia Católica Romana durante el siglo XVI dio surgimiento a las 4 divisiones o tradiciones mayores del protestantismo: la Iglesia Luterana, que vimos en su momento, la Reformada, la Anabaptista y la Anglicana. A través de los siglos de estas 4 ramas surgieron otras denominaciones. Bueno, ya hablamos de Lutero, hablamos de la Iglesia Reformada, de los que se oponen, los anabaptistas que se oponen al bautismo de los niños. Así que es importante que entendamos esto. Y la Iglesia Anglicana, que tiene sus orígenes en la Iglesia Católica, pero que no reconoce al Papa. La denominación luterana fue nombrada así por Martín Lutero y estaba basada en sus enseñanzas. Los metodistas tomaron el nombre de su fundador, John Wesley, quien era famoso por elaborar métodos para el crecimiento espiritual. Los presbiterianos fueron llamados así por su visión sobre el liderazgo de la Iglesia. La palabra griega para anciano es presbíteros. Los bautistas tomaron su nombre porque ellos siempre enfatizaron la importancia del bautismo. Cada denominación tiene algunos énfasis o diferencias doctrinales una de la otra, tales como el método del bautismo, la disponibilidad de la cena del Señor para otros y para todos solo para aquellos cuyos testimonios puedan ser verificados por los líderes de la Iglesia. La soberanía de Dios versus el libre albedrío. Bueno, también hay una doctrina que tiene que ver con la soberanía de Dios y el libre albedrío. Te vas a encontrar con el calvinismo. El calvinismo, como lo vimos más arriba, Calvino fue un monje que enseñó la predestinación, o sea, la soberanía de Dios que maneja la vida total de las personas. Calvino dice de que las personas fueron escogidas desde antes de la fundación del mundo y que, acá están, predestinados. Calvino dice que las personas fueron escogidas desde antes de la fundación del mundo por la soberanía de Dios y por la absoluta voluntad de Dios, y que el hombre no tiene derecho
a decidir su futuro. En cambio, aquellos que velan por la doctrina liberal, la doctrina en la cual pueden elegir, pueden decidir por sí mismos si seguir a Dios o no seguir a Dios, es una doctrina totalmente distinta a los calvinistas. No hay predestinación, sino que, por ejemplo, el hombre puede escoger al escuchar el mensaje de la salvación o al escuchar la palabra de Dios si va a seguir a Dios o no va a seguir, si va a seguir a Cristo o no va a seguir a Cristo. Estas dos doctrinas se oponen unos a otras, y el calvinismo es una doctrina que comúnmente determina que solamente Dios decide por el destino de las almas de las personas. Bueno, de esto puedes estudiar un poco más acerca de esta doctrina, buscando también en el internet o buscando un libro sobre estos temas, y vas a encontrar, por ejemplo, textos referentes al libre albedrío, donde se habla sobre la salvación. Bueno, acá más o menos te dejo todo esto para que vos lo vayas verificando, lo vayas mirando, y este tipo de doctrinas las vas a encontrar dentro de las iglesias cristianas evangélicas, las cuales te van a enseñar acerca también de la venida de Cristo. Algunos dicen que Cristo va a venir pronto, otras iglesias dicen que Cristo va a venir después, otros dicen que va a venir el anticristo antes de que Cristo venga, otros dicen de que va a venir Cristo y el anticristo va a quedar en la tierra, y los que se queden con el anticristo van a ser destruidos. Y así hay diferentes doctrinas dentro de la iglesia cristiana evangélica. Que no te sorprenda si vos entras dentro de una iglesia cristiana evangélica y después pasás a otra y escuchás otra enseñanza totalmente distinta. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que vos te des cuenta que dentro de las iglesias cristianas evangélicas no todas tienen la misma doctrina y no todos enseñan lo mismo. Así que lo más importante es que vos te consigas una Biblia, y toda enseñanza que te den desde el púlpito, el pastor o quien sea, vos tenés que verificarlo con tu Biblia si esa enseñanza que te está enseñando es verdad o es mentira. Eso ya te cabe a vos como responsabilidad para saber si lo que estás aprendiendo es doctrina verdadera o es doctrina falsa. Así que bueno, atención a esto, que es muy importante que lo podamos comprender. Estos son los primeros pasos del cristiano. Este es el video número 6. Espero que te puedas seguir uniendo estos estudios ya con el video número 7. Nos vemos y hasta el próximo video.